Y el día de hoy vamos a hablar, creo que es algo muy importante, tan importante como todo lo que hemos visto, pero creo que en la iglesia en general, la iglesia de Cristo de todo el mundo, de todo el país, una de las cosas que más pretendemos es tener una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo el que nos llena de dones, nos capacita, nos habilita. Es el Espíritu Santo el que nos da el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la capacidad de relacionarnos unos con otros, o sea, bien, tenerle un poquito más paciencia a los demás. Y creo que en todas partes, en todas las iglesias, deseamos tener una iglesia llena del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fluya entre sus integrantes, y creo que nosotros no somos la excepción, ¿sí? Somos una iglesia que anhelamos que el Espíritu Santo esté entre nosotros, se manifieste y haga su obra en nosotros. Desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, por supuesto que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón cuando nosotros lo invitamos, eso es un hecho. Le decimos normalmente que uno nace de nuevo, ¿verdad? Uno nace de nuevo cuando Cristo viene a nuestro corazón. Ahí Dios nos introduce a la familia, a su familia cristiana, y nos da de su Espíritu Santo al mismo momento que hacemos esta decisión. Desde el momento que nos arrepentimos y hacemos nuestra confesión y nos entregamos a Él, pues somos llenos del Espíritu Santo, porque si no fuera así, el milagro del nuevo nacimiento, de la nueva persona que surge en nosotros, no se pudiera dar. Entonces, por supuesto que cuando uno hace su decisión por Cristo, se entrega a Él, es llenado del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué decimos que vamos a construir una iglesia con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo? Pues si todos lo tenemos. Al ser cristiano, pues todos somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos introduce y nos guía al Espíritu Santo. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo. Pues yo aquí es donde empezamos con un poquito de, pues de análisis, ¿no? De pensar. No es lo mismo tener al Espíritu Santo que ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Y no es lo mismo, debería de ser lo mismo. Es lógico que debería ser lo mismo, pero la experiencia en lo cotidiano, en lo diario, a través de los años, nos dicen que no es así, que no es lo mismo tener al Espíritu Santo que dejarse guiar por el Espíritu Santo. No es lo mismo. ¿Podemos haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Podemos haber recibido el Espíritu Santo? ¿Podemos estar llenos de habilidades y dones, ¿verdad?, sobrenaturales y dones espirituales? ¿Podemos ser cristianos y no obedecer la voz, las indicaciones que el Espíritu Santo nos da, que Dios nos da, que Cristo nos da? Entonces, no es lo mismo tener al Espíritu Santo que hacerle caso. No es lo mismo. Debería de serlo. Pero en la experiencia, en lo que hemos visto, pues vemos que no es verdad, ¿sí? La Biblia está llena de personajes escogidos por Dios, que fueron personas escogidas por Dios, fueron ungidos con el Espíritu Santo, seleccionados, apartados, que decidieron no hacerle caso a Dios, no obedecerle y decidieron hacer su voluntad. Pastor, está usted diciendo una blasfemia. ¿Cómo es posible? Pues así es. Si usted ha leído la Biblia, usted va a encontrar personajes, digo, no son todos, gracias a Dios, pero sí hay algunos personajes, personas, que aunque fueron ungidos y aunque fueron escogidos y fueron llenos del Espíritu de Dios, decidieron en un momento no hacerle caso a Dios y no seguir su dirección. Les voy a dar ejemplos para que no crean que estoy echando mentiras. Ser escogido, ser ungido o ser religioso, ir a las iglesias y congregarse, o tener una posición privilegiada como la mía, que soy pastora, ¿verdad? Como la de mi esposo, que es el pastor, tener una posición de honor en un ministerio, no es garantía de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. No es garantía.
Si el ser pastor, si tener una posición privilegiada en el ministerio, en una iglesia, fuera garantía de hacer la voluntad de Dios, no veríamos lo que vemos en algunos lugares. No habría pastores infieles, no habría congregantes pecadores, ¿verdad? No habría líderes que cometen ciertas faltas bastante serias. No habría. Vea usted el ejemplo del rey Saúl. ¿Alguien tiene dudas de que Saúl fue escogido por Dios? Nadie. Fue escogido por Dios. Fue ungido por Dios. Dios estuvo con él. Fue bueno con él. Pero al final fue desechado porque decidió hacer su voluntad. Desobedeció la dirección de Dios, la dirección que Dios le había puesto. Y hubo un momento en que todavía Saúl estaba reinando y Dios ya se había apartado de él. Y Dios ya tenía ratito trabajando con otro hombre para hacerlo rey. Él seguía reinando. ¡Qué horrible esto! ¡Qué horrible que mientras yo reino! Imagínense esto, que yo estoy tan mal y soy pastor y estoy predicando aquí. Y mientras yo creo que tengo segura mi posición y me siento empoderada y todo eso, allá afuera, Dios ya dice, hace lo que quiere. Voy a buscarme a alguien de acuerdo a mi corazón. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Dios. Todavía reinaba Saúl y Dios estaba trabajando con el rey David. Allá donde cuidaba sus ovejitas, Dios ya estaba creando, formando al nuevo rey. Vea el ejemplo de Sansón. ¿Alguien de ustedes tiene dudas de que Sansón estaba lleno del Espíritu Santo? Fue escogido desde el vientre de su madre, nazareo, consagrado. Sin embargo, Sansón, con todo y su poder, con toda su autoridad, con su fuerza, con ese don sobrenatural que Dios le dio de la fuerza, con todo eso, decidió hacer su voluntad. Decidió tener su propia agenda y su propia forma. Aunque Dios le daba una dirección, él agarraba para otra parte. ¿Quién no sabe de Salomón? Salomón para mí es así como, como el que más le he llorado, ¿sí? De todos los siervos de este tipo, al que más me ha dolido es Salomón, porque Salomón tuvo un inicio en el ministerio impresionante. O sea, fue sensible, supo cómo llegarle al corazón de Dios. No, a mí nomás a tu siervo, dame inteligencia y sabiduría para gobernar al pueblo. Y luego Dios le dice, porque no me pediste oro, no me pediste riquezas, no me pediste fama, no me pediste esas superficialidades. Salomón, contestaste muy bien. Por eso, no nomás te doy lo que me pides, sino te doy todo lo demás que no me pediste. No va a haber ni un rey como tú. O sea, Salomón, supo ganarse el corazón de Dios. Y Dios lo escogió. Y Dios le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio habilidades, le dio paz. Lo hizo riquísimo. Y un día, él decidió no seguir la dirección de Dios. ¿Cómo es posible? Judas, Nuevo Testamento. Diríamos, bueno, eso fue en el Antiguo, no tenía. Judas caminó de la mano de Jesús, comió, vio los milagros que ni usted ni yo hemos visto, ¿eh? Vio lo que usted y yo no hemos visto. Y sin embargo, traicionó al Salvador. Judas, ¿qué le puedo decir? El ser escogido, ser ungido, ser religioso, tener muchos años en la iglesia, conocer las escrituras, no es garantía de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Porque, ¿sabe cuál es el problema? Que mientras usted viva, mientras yo viva, vamos a ser dueños de nuestra voluntad. Nuestra voluntad es algo que Dios nos ha regalado. Nuestra voluntad es algo que Dios en su generosidad, en su amabilidad, nos entregó. Nos hizo dueños. Dios es bueno y nos dio nuestra voluntad para que nosotros la viviéramos. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿No? Con respecto a esto, porque mientras somos dueños de nuestra voluntad y se supone, y aquí es donde empezamos con las pequeñas cositas, porque esto hace la diferencia de un cristiano a otro. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué hay tanto cristiano hipócrita, por qué hay tanto cristiano falso, por qué hay tanto cristiano mentiroso, por qué hay tanto cristiano religioso, es porque no sigue la dirección de Dios.
Nosotros en medicina tenemos libros y libros y libros sobre enfermedades. Tenemos muchísimos libros sobre enfermedades. Y a nosotros nos enseñan esto. Eh, no hay enfermedades, hay enfermos. Cada persona es única. No quieran usar como una receta de cocina porque cada persona es única. Eso nos hace ver que aunque tengan la misma enfermedad, pueden manifestar diferentes síntomas, diferentes signos, responder diferente al tratamiento que les damos. Nos tiene que abrir esa la perspectiva para poder saber tratar a cada persona. Bueno, pues yo le quiero decir lo mismo. En esto no hay recetas de cocina. Tenemos que aprender a escuchar la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en esta situación? Los que creemos en ser guiados por el Espíritu Santo, esto es lo que proclamamos. Que Dios tiene una palabra fresca para nosotros. Que Dios tiene dirección para nosotros. La Biblia dice que los que son del Espíritu son como el viento. Son llevados en la dirección que el Espíritu Santo nos mueve. No hay recetas de cocina. No es que vamos a hacer lo mismo siempre igual, no. Tenemos que seguir la dirección de Dios. Cuando los cristianos no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces nos convertimos en religiosos que van a una iglesia, ¿sí? A veces hasta en fariseos. El fariseo, que dice la Biblia, es el prototipo del religioso que no supo identificar la dirección de Dios. Los fariseos se sabían la palabra, los escribas lo escribían. Los fariseos se la sabían al revés y al derecho. Ayunaban 2 días a la semana. Se la pasaban en las sinagogas. Pero no supieron reconocer la venida del Salvador. No supieron reconocer que el tiempo de Dios, el tiempo del Mesías había llegado. No supieron identificar la dirección de Dios para sus vidas, para su nación. Por eso le digo que lo que nos hace diferentes y le da verdadera vida o veracidad, integridad a un cristiano de ser, lo que dice que es seguir la dirección de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagas en esa situación? ¿Qué quiere Dios que hagas en esa circunstancia, en ese momento? Escuchar la voz de Dios y seguir su dirección y decir, Señor, ¿por qué me ha acontecido esto? ¿Hacia dónde me llevas? O como uno dijo, ¿qué tienes conmigo, Dios? ¿Hacia dónde me llevas? ¿Cuáles son tus intenciones? Entonces, mientras vivamos, seremos dueños de nuestra voluntad. Y como digo, esta es la que le entregamos, se supone, cuando hicimos nuestra decisión. Cuando hacemos nuestra decisión por Cristo, no es un acto solamente religioso. A ver, pasen aquí enfrente, que quiere aceptar a Cristo, levante su mano, confíese. No, cuando uno hace su decisión por Cristo, uno le entrega su voluntad. Es mía, pero Señor, te entrego mi voluntad. Enséñame a amar como tú amas. Enséñame a creer lo que tú quieres que yo crea o como tú quieres que yo crea. Enséñame a sentir. Esto es algo que tenemos que aprender, que los cristianos no queremos entender. Queremos ser cristianos y sentir como nos da nuestra regalada gana. O sentir odio, resentimiento, rencor, o pasiones, lujurias, o gustos. ¿Y dónde está la entrega, pues, de tus sentimientos y de tus emociones? ¿Dónde está la entrega de tu voluntad? ¿Dónde está donde uno le dice a Dios, Señor, enséñame a sentir como sientes tú? Enséñame a ser como tú. Y lo cantamos en muchas canciones, pero nomás de dientes para afuera, porque nunca llega a ser una realidad. O no llegamos a entender lo que es aceptar al Señor. Entonces, cuando aceptamos al Señor y entregamos verdaderamente, Él se convierte en nuestro Señor, en nuestro guía. No solamente es nuestro Salvador, no solamente es nuestro sanador, no solamente es el que nos hace milagros, no solamente es el que nos prospera, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos quita malos hábitos o cosas que nos llevan a la destrucción. No solamente el que nos da una nueva vida, Él se convierte en nuestro Señor. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y aquí en San Luis, o aquí en México, yo le agregaría, y el Jefe de Jefes. ¿No? El Jefe de Jefes. No, estamos en San Luis, acuérdese, usted sí me entiende qué quiero decir. Pero en la Escritura hay un versículo muy triste, digo triste por el contexto donde viene,
donde en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? O sea, desde entonces Jesús decía, me dicen Señor, pero no hacen, no hacen, no siguen la dirección, no siguen la guianza del Espíritu Santo para lo que Dios quiere trabajar, lo que Dios quiere lograr, el propósito por el cual Dios nos salvó, ¿sí? Por lo que estamos aquí, por el que nos ha dejado vivos. Entonces, quiero que lean Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, y aquí entramos en lo de la voluntad. Ya hablamos de que nosotros debemos entregar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, para hacer sus deseos, para hacer lo que Él anhela, lo que Él sueña, lo que Él quiere trabajar con nosotros. Dejar nuestra voluntad, entregar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y dice, le vuelvo a leer, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos le dicen o le decimos Señor, pero no todos seguimos su dirección para resolver los problemas que nos presenten o para continuar con nuestra vida, ¿verdad? No, para seguir con nuestra vida con Él. No todos le entregamos la voluntad. Yo creo que es más fácil, no sé cómo, si usted está de acuerdo conmigo, vamos a hacer esta analogía como de un matrimonio, porque eso es lo que tenemos con el Señor, un matrimonio. ¿Qué te es más fácil, Sado? Sé sincero, te lo voy a preguntar a ti. ¿Entregarme todo tu dinero o hacer lo que yo te digo siempre? ¿Cuánto ocupas? ¿Por qué le digo esto? Es muy difícil entregar la voluntad, y no nada más tú. Si usted me pregunta a mí, pastora, ¿qué se le hace más difícil? Que usted haga todo lo que nosotros le decimos, o trabajar, o hacer algo, ¿no? Me es más fácil trabajar por ustedes, me es más fácil, no sé, hacer cualquier sacrificio por ustedes, pero que ya ustedes me digan, pero ahora haz todo lo que yo te diga, o sea, entrégame tu voluntad, y yo digo, ¿por qué tengo que entregarme mi voluntad? Porque la voluntad es nuestra, la voluntad es nuestra, es el tesoro más grande, uno de los más grandes, ¿no? Pero es nuestro. Es nuestra voluntad la que se siente pisoteada a veces cuando nos quieren obligar a hacer lo que no queremos, ¿sí? Cuando nos quieren humillar, cuando nos quieren pisotear, cuando es la voluntad que dice, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué si yo no estoy de acuerdo con eso y quieres que yo haga eso? Por favor, todos en sus trabajos lo han vivido. Y no quiero decir en sus casas, porque yo creo que en sus casas reina la paz y la armonía, ¿verdad? Entonces, pero todos, la voluntad es algo muy importante en la vida del hombre. Es lo que nos hace libres, la libertad de hacer lo que yo deseo hacer. Entonces, ¿qué es la voluntad? Vamos a definirlo. La voluntad, le voy a dar dos definiciones, es la facultad de decidir y ordenar su propia conducta. Decidir y ordenar lo que yo quiero hacer, mi propia conducta. La voluntad es la capacidad de un individuo de tomar decisiones y organizar su propia conducta, es decir, de disponer de sí mismo con autonomía. Entonces, las cosas que realizamos por nuestra propia voluntad son aquellas en las que hacemos con toda la intención. Yo tengo la intención de hacerlo, lo hago, lo hice por mi propia voluntad, ¿no? Cuando hago algo que no quería yo hacer, pues dice, ay, lo hice involuntariamente, ¿no? Sin mi voluntad, ay, fue algo que no estaba en mi intención. Entonces, la voluntad conlleva intenciones. Intenciones, ¿sí? Cuando hacemos algo, dice aquí esta definición, dice, por ende, las cosas que realizamos con voluntad son aquellas que hacemos con plena intención de hacerlas. Hay un versículo que dice que Dios, ¿qué? Llega con la palabra que es como una espada y discierne las intenciones del corazón. Nuestro corazón tiene intenciones, ¿sí? A veces tengo la intención de voltear a ver a esa morrita que está bien guapa, esa doña que se vistió bien sexy, a ese hombre que se puso ese pantalón bien ajustadito, ¿sí? A veces en nuestro corazón hay intenciones de robar,
de mentir, de engañar. Y cuando hablo de engañar no hablo de infidelidad, ¿eh? A veces somos bien mentirosos en el trabajo. Ahí andamos llevando incapacidades que no, fingiendo enfermedades y, ay, también incapacidad porque quiero ir al otro lado, ¿no? O sea, hay intenciones en nuestro corazón a veces de coyotear el trabajo. Ay, voy a ir al trabajo, pero voy a hacer como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan, ¿no? Entonces, hay intenciones y dice Dios, espérame, yo veo hasta la intención, porque las intenciones tienen que ver con nuestra voluntad de lo que quiero hacer. ¿De dónde viene la palabra voluntad? Viene del latín volutas, derivado del verbo bollo, pero bollo con B chica, ¿no? No bollo de pancito, ¿no? De querer. Voluntad viene de el querer. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Eso tiene que ver con mi voluntad. No lo que quiere ser mi esposo, no lo que quiere ser mi novio, mi novia, no. ¿Yo qué quiero? Eso tiene que ver con voluntad, está ligada con el deseo. ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo deseo hacer? Eso es lo que mi voluntad quiere hacer. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría conseguir? Eso tiene que ver con mi voluntad. ¿Qué es lo que me propongo hacer? Eso tiene que ver con mi voluntad. ¿Por qué les describo todo esto? Porque esto es lo que se supone le entregamos al Señor. Lo que quiero hacer, lo que deseo hacer, lo que me propongo hacer, lo que quiero. Aquí ya como que cala más, como que no es tan fácil ser cristiano, ¿no? ¿Cómo que le tengo que decir al Señor, Señor, pues lo que yo quiero, te entrego lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero es tuyo, Señor. Pon en mí el querer, tu querer, como tu hacer, como yo hacerlo. Pon en mí tu amor por la gente. Pon en mí tu deseo de servirle a la gente, tu deseo. Yo no tengo ganas de servirle, pero tú pon en mí eso. Quiero servirte. Entregar nuestra voluntad. Ahora, quiero dirigirme a una historia muy bonita que a mí me gusta mucho. Esto es una de las banderas con las que los cristianos, pues nos sabemos toda esa historia, ¿no? Y hablamos, tenemos frases. Quiero leerles una historia muy bonita que nos va a ilustrar un poquito más. ¿A qué nos referimos con seguir la dirección de Dios? ¿Qué es seguir la dirección de Dios? Quiero insistir. Tener al Espíritu Santo no quiere decir que le hagamos caso. Tener al Espíritu Santo, ser cristiano, ser líder, tener un ministerio, no por eso necesariamente voy a seguir la dirección de Dios. Tenemos que aprender a seguir la dirección de Dios. Tenemos esto y obedecerle. ¿Para qué me dio Dios estos dones? Yo puedo tener dones, pero ¿para qué me los dio Dios? Me los dio con un propósito. Y me va a decir, sí, te di con un propósito porque quiero que hagas esto, quiero que camines en esta dirección, quiero que vayas hacia este lugar, quiero que hables con esta persona, quiero que hagas este trabajo, como le dijo a Noé, quiero que hagas esta arca, pues lo hacemos. ¿De qué le hubiera servido a Noé? O escuchar la voz de Dios, platicar con él. Si él no hace lo que Dios, hacia la dirección donde Dios lo llevaba, porque iba a haber un diluvio y estaba preparando todo. Si Noé no lo hubiera hecho, se hubieran ahogado todos. O Dios hubiera ocupado a alguien más, ¿no? Dios siempre sabe cómo resolver. Por eso le digo, no crea que porque tiene el Espíritu Santo, eso es obligatorio. Sí, ya estoy haciendo la voluntad. No, hay que ver por qué lo tiene y para qué lo tiene y hacia dónde lo lleva Dios. Esa historia está en Éxodo 13, 17, 22. Esto es muy importante. Esto de seguir la dirección de Dios es muy importante. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Me voy a brincar unos cuantos versículos y le voy a leer la parte que quiero que lean. Y partieron de Sucot. Ahí hay un mapa. Ponme por favor el mapa. Eso se lo voy a leer yo. El número 1 es lo que está acá arriba, la más arriba del mapa, a su lado izquierdo. Y luego el que sigue, ahí dice Sucot. El número 2 es Sucot. Dice aquí. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Este es Éxodo 13, 17, 22. No se me olvidó. Ya hemos comprado 2 veces esos para
para iluminar y se me olvida. Siempre se me olvida. Ahí ando comprando. Pero quiero que vea este mapa. Esta parte de acá, este que está acá, es el número 1. Se supone que de ahí salieron, de ahí partieron al Éxodo. ¿Sigue usted la culebrita esa de la línea? Ándale, síguela hasta abajo, síguela más para abajo. Y ve, y uno dice, ¿para qué tantas vueltas? ¿Por qué no lo llevó Dios directamente del punto 1 al 17 o 18? ¿Por qué? Mire, muchos de ustedes, y nomás quiero hacer un paréntesis, porque este ni siquiera es la clase, es el paréntesis. Dios le dice, te voy a sacar de aquí, de Egipto, y te voy a llevar a Canaán. Y uno dice, me voy de aquí derechito así. Así me voy derecho. Todos nos hubiéramos ido derecho. Y muchos de nosotros nos creemos muy listos. Muy listos. Y Dios dice, vas a bajar por aquí, vas a ir por este lado, vas a bajar primero, luego vas a subir otra vez, y luego le vas a hacer así un buclecito, ¿sí? Como está ahí, y luego vas a volver a subir. Oye, Señor, ¿qué te pasa, pues? ¿Por qué me traes para arriba, para abajo, caminando aquí? ¿Por qué no me llevas derechito? O sea, mira, una línea recta. No sé si tú sabes, Señor, de geometría, ¿sí? Pero la línea recta es lo que conecta dos puntos, es la parte más breve, más corta, para unir dos puntos. Muchos de nosotros nos creemos vivos y diríamos, así lo vamos a hacer. Pero este ejemplo que está aquí es el pan nuestro de toda la resolución de problemas. Dios a veces nos trae primero, uno lleva para abajo, luego nos lleva para arriba, luego nos hace para acá. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Para dónde voy? Pues ¿qué no iba para allá? Señor, ¿no habías quedado? Y Dios dice, sígueme. Y Dios le puso una columna de fuego y le puso una nube. Síguela. Bueno, vamos a ser sinceros, ¿no? Yo no creo que los israelitas le hayan dicho nada a Dios. No creo. Nosotros podemos porque tenemos satélites y sabemos, mira, primero lo llevo por acá, lo llevo por acá. Uy, ¿qué van a hacer con esto? Nosotros tenemos mapas, ellos no tenían mapas. Acuérdense, hace muchos años de esto. Ellos nomás iban siguiendo, ¿no? Pero ahora nosotros decimos, mira el camino, pues, mira todo eso, cómo hasta llegar. Y al principio Dios explica. Lo que yo les leí, Dios explicó por qué iba a hacer eso. Dios tiene razones. Dios tiene razones de por qué hace las cosas. A veces no las entendemos, a veces no las escuchamos, a veces no tenemos la madurez ni la inteligencia para entender lo que Dios está haciendo. Pero Dios tiene razones, su mente, su inteligencia, ¿quién la puede entender a nosotros? Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, sabe lo que va a suceder, sabe lo que hay adelante, nos conoce nuestros corazones. Le voy a leer por qué Dios hizo eso. Y luego que Faraón, Éxodo 13:17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino a la tierra de los filisteos, o sea, no los llevó derechitos, que estaba cerca. O sea, por supuesto, dice el Señor, pues si no soy un tonto, por supuesto que sé que está más cerca. O sea, ¿qué me estás diciendo tú, humano? Como si yo no supiera. Claro que sé que está más cerca. Pero por esto lo hizo. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo. Esa es una cosa sencillita, pero que nos debe ilustrar mucho en nuestras vidas. ¿Por qué Dios hace lo que hace? A mí, créanme que he leído muchas veces este pasaje y nunca lo había entendido, ¿eh? Nunca había visto esto. A mí mi mente, mi cerebro explotó así, ¡puf! El día que a Leti le mordió un perro. ¿Hace cuándo fue Leti? Hace como 2, 3 meses. En septiembre. En septiembre le mordió un perro. Y viene conmigo, me dice un jueves, ¿no? Leti, perdóname si quieres, cortamos esto, ¿eh? Viene conmigo un día y me dice, pastora, revíseme, me mordió un perro. Y pues me puse ahí hierba del manso, me dijeron que me puse. Y dije, no, Leti, no. Eso no se hace. Pero bueno, déjame ver. Y estaba bien fea la mordida. Quítate eso, te vamos a lavar ahí, te vamos a poner esto. Y ya la pusimos en contacto con una doctora, le hizo curaciones y la cosa se ponía peor. Y se ponía peor. Y luego ya quedaron que le iban a hacer unas curaciones, ya se fue al otro lado y no se le pudo hacer y se le ponía peor. Y aquí su servidora estaba muy molesta porque cuando me doy cuenta que sigue esto inflamándose, yo sé para dónde va una mordida de perro infectada. Pues total, a los, ¿qué serán? 15 días, Leti, 3 semanas, 15 días. Estaba bien infectada la pierna. Y se fue al hospital. Uno diría, ay,
¿Cómo con una pastora doctora? Yo me sentía culpable, me decía, ¿cómo no me hice cargo? ¿Por qué no la vi todos los días para asegurarme que las cosas se hicieran bien? Porque nosotros sabemos hacer las cosas bien, ¿verdad? Nosotros sabemos hacer las cosas bien. Entonces dije, si yo lo hago, me voy a asegurar de que las cosas se hagan bien para que no se compliquen. Y yo me reprochaba porque no fui a verla, porque no fui supervisé las curaciones, porque no le di el antibiótico que yo sabía que tenía que darle. Estaba molesta conmigo, le voy a ser muy honesta, ¿no? Porque yo no supervisé esto. Dije, qué vergüenza que tenga pastora, doctora, y no le haya podido cuidar la pierna, ¿no? Pues total, terminó en el hospital. Estaba en el hospital, le dieron tratamiento, mejoró de su pierna y la dieron de alta. Ya estaba de alta, ya me van a sacar. La Leti bien guapa, pintadita, peinadita, chula, hermosa estaba, porque ya se iba. La dieron de alta. Y en el proceso que la dieron de alta, ¿tú fuiste por ella, Claudia, verdad? Claudia fue por ella y me habla. Pastora, póngase a orar porque la Leti cayó en paro. Se murió. ¿Cómo? Pues usted ore. Y ahí estamos, vamos a orar porque la Leti como que cayó en paro. Se le subió la presión y cayó en paro. Ya dado de alta. Para que no crea que nomás aquí se da, ¿no? Inmediatamente le dieron reanimación. ¿Y qué cree? Salió. Ahora, yo estaba aquí, le hablo a mi pastora Juanita, que está en el otro lado, y le digo, Juanita, por favor, si estás en el otro lado, vete al hospital porque la Leti cayó en paro. ¿Sí? Caer en paro quiere decir que se paró el corazón. Entonces, nos arrancamos el Sadok y yo, gracias por la asiento, y pasamos. Yo creo que hicimos, ¿qué, Sadok? Media hora, de aquí a allá. Cuando nosotros llegamos al hospital a verla, la Leti estaba sonriendo. Hola, ay, qué bueno que vinieron, gracias, ¿por qué vinieron? Había salido del paro, ya estaba chula, hermosa, pintadita, peinadita, arregladita, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque si usted cae en paro en su casa, usted se va a morir. De aquí a que la lleven al hospital, que le abran a la ambulancia, que le den reanimación, que alguien sepa el RCP, pues ahí lo más seguro es que se muera, ¿sí? Pero si usted cae en paro en un hospital, donde tenemos ambú, donde tenemos oxígeno, donde tenemos laringoscopio, donde tenemos personal calificado, donde tenemos una tabla que le vamos a poner en la espalda, donde nos vamos a trepar en la cama y les vamos a... Usted tiene un 90%, Sara, de posibilidad de salir. Muy alto. Tiene personal calificado que lo vemos seguido y sabemos cómo sacar. Y si no, pues tenemos el... No, ahí está en el hospital. En media hora de la que Claudia me dijo. Y llegamos nosotros. Ella estaba bien. Y yo entendí, mi mente entendió, mi mente pobre, tapada. Entendí por qué esa mordida de perro se tenía que infectar. ¿Por qué tenía que estar esta situación en su vida que parecía una desgracia? Y entendí lo que dice, me cambiaste la maldición por bendición. Hay veces que uno dice, ¿por qué me llevas por acá? ¿Por qué me subes para acá? Que no sale más fácil derecho. ¿Qué te cuesta, Señor, sanarme la pierna? Si Dios le sana la pierna, si yo hubiera dado el antibiótico, si todo hubiera estado bien, ella se cura de la mordida y se muere en su casa porque se le subió la presión. ¿Me entiende? Esto a mí me reveló así, me abrió la cabeza. Dije, ay, Señor, qué mente tan corta para entender las cosas. Y hay uno preguntando, ¿por qué, Señor, pasan estas cosas? ¿Y por qué me llevas por aquí? Y el Señor me enseñó y me dijo, sígueme. Yo sé lo que hago. Sígueme. ¿Desde cuándo se ha cortado mi brazo para bendecir? ¿Desde cuándo me equivoco? ¿Desde cuándo no sé lo que hago? Sígueme. No, la Leti estaba perfecta. Y la Claudia casi con un infarto. No. Lo primero que dijo es, ¿por qué siempre me tocan a mí estas cosas? ¿Sí? Dios sabe lo que hace. Cuando les hablo de esta historia, a mí me llama mucho la atención que Dios tenía esa columna, la nube que guiaba y la columna de fuego para que caminaran de día y de noche. Quiero leerles otra parte de esto mismo. Números 9:15. Muchas historias, como los evangelios, son diferentes formas de cómo lo vieron diferentes escritores. Números es otra perspectiva de lo mismo, pero quiero que vean, aportan cosas muy, muy interesantes a esta misma historia. Números 9:15 al 18. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era
continuamente. La nube lo cubría de día, el tabernáculo, ¿verdad? Y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Cuando se levantaba la nube, está el tabernáculo y está la nube. Y cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, el pueblo decía, a levantar esto, el tabernáculo eran tiendas, era una tienda, eran telas, ¿sí? Era como, no sé, a lo mejor es una irreverencia lo que le voy a decir, era como una casa de campaña, ¿no? O sea, pero con buen material. Usted sabe que la casa de campaña se arma, ¿no? Se arma y pone para aquí, pone para acá, y ahora para acá, jálele para allá, la estaca para acá, la estaca para acá, y los instrumentos y todo. Cuando la nube se movía, el pueblo empezaba a recoger sus cosas y seguía la nube. Dice aquí, le voy a volver a leer. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Esta historia nos enseña esto. La nube se mueve, nos movemos. La nube se para, nos paramos. La nube no se mueve, le seguimos aquí. La nube se levanta, nos levantamos y seguimos. ¿Eso fue? Pues, ¿por cuántos años? 40 años. Ese pueblo estaba entrenado en seguir a Dios. En seguir a Dios. Y de aquí viene la frase, no sé si icónica de los cristianos o nuestros, de decir, hay que seguir la nube. De nada nos sirve ser cristianos si no nos sigue la nube. Hay unas historias muy interesantes en internet sobre historias, son novelas, ¿no? Sobre familias que cuando se levantó el tabernáculo, cuando la nube se movió, ellos dijeron, ay no, ya me cansé. Tenemos 20 años siguiendo la nube y no terminamos de llegar. No, mira, aquí tengo un manantial, aquí tengo unas palmitas, aquí tengo dátiles, aquí tengo un pequeño manantial en el desierto, aquí me voy a quedar. No, Moisés, tú síguele, mira, ya puse un cerquito, ya levanté una tienda que ya no es de pura telita, yo aquí me quedo. Hay historias que cuentan, son novelas, y cómo les vivió, ¿no? Cómo les fue. El pueblo se levantaba y se movía. 40 años siguiendo la nube, siguiendo la dirección de Dios, llevándonos a donde Dios nos quiere llevar. ¿De qué nos sirve ser cristianos si no nos vamos a la dirección que Dios nos quiere llevar? Si queremos quedarnos cuando Él dice muévete, si queremos estarnos sentados cuando Él te dice levántate, y otras veces, pastora, hay que hacer, y Dios dice calmados, tranquilos, la nube está parada, calmados. Aquí la gracia, señores, es ver cuando la nube se levanta y se mueve, cuando la nube se para y hay que quedarnos quietos, y hay que acampar, y hay que aprender, y cuando hay que movernos. Hechos de los apóstoles, ahí lo dije muy acá, ¿no? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De nada nos sirve recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas, si no lo seguimos a Él. ¿De qué me sirve hablar en lenguas si no lo voy a seguir? Su dirección. ¿El poder del Espíritu Santo para qué es? ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Para lucirme en la iglesia? ¿Para verme poderoso? ¿Para salir en la tele? ¿Para tocar bien suave la guitarra? ¿Para predicar muy... ¿Para qué es? ¿Alguien me quiere decir? Para ser testigos de Él. Para testificar de Él. ¿Para qué queremos al Espíritu Santo? ¿Para qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Para ser testigos de Él. Él nos va a guiar a la verdad. Él nos va a recordar todo lo que Cristo nos dijo. Pero vamos a hacer con eso, vamos a ser testigos de Él. ¿Dónde vamos a ser testigos de Él? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa de recibir al Espíritu Santo, mis estimados, esto ya se cumplió. Mire, se lo voy a mostrar. Levántese, póngase de pie todos los que tienen al Espíritu Santo. Póngase de pie. Los que ya recibieron al Espíritu Santo, póngase de pie. ¿Sí? Póngase de pie, sirve que se levanta y a gusto. ¿Sí? Ya los viste, Señor. Ellos dicen, ¿no? Mire,
Voltee y mírese, voltee y mírese. Ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Siéntese, gracias. La promesa de recibir al Espíritu Santo ya se cumplió. Ya se cumplió. Ya lo tienen. Y dice la palabra, nuevas generaciones recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nuevas generaciones recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya vino, ya está en ustedes. Dice, y una vez que venga, me seréis testigos. Cuando haya venido sobre vosotros, ustedes me serán testigos. La promesa de recibir este poder ya se cumplió. Todos ustedes y yo lo hemos visto. Hemos tenido de problemas estos últimos 2 años. Con la pandemia sobrevivimos. La pandemia fue una prueba a la obediencia de muchos de nosotros. Fue una prueba de perseverancia. Fue una prueba de seguir en los momentos difíciles, en la enfermedad. Fue una prueba de solidaridad, de cómo nos íbamos a ayudar como hermanos, como amigos, como iglesia, cómo nos íbamos a sustentar juntos. Nos fue muy bien. Nos fue muy bien en esta prueba que vino sobre la tierra. Dios nos protegió, Dios nos ayudó y aquí estamos todavía. Pero después de la pandemia hay un cambio, hay una nueva dirección de Dios. Ha habido una nueva dirección de Dios hacia dónde nos lleva, no solamente ustedes, sino a muchas iglesias, a su cuerpo. Y la dirección, en este tiempo de la pandemia, esos años que pasamos y los que siguieron después, la dirección de Dios fue a que nuestra fe creciera. Hemos vivido una serie de cosas donde hemos visto el poder de Dios manifestado y cómo Dios responde. Desde la más nueva que dice, yo soy la más nueva, yo tengo poquito tiempo, yo no tengo mucha fe. Todos hemos visto milagros espectaculares de Dios, donde hemos orado y ¿qué ha hecho Dios? ¿No ha contestado? ¿No ha respondido Dios cada una de nuestras oraciones? Lo hemos visto 1, 2, 3, 4, no sé, ya no llevo la cuenta. Ya no llevo la cuenta. Y creo yo, nosotros, lo dijimos hace tiempo, nosotros estamos metidos en las vidas de cada uno de ustedes. A lo mejor usted no se entera de fulano, no se entera de mangano, pero a nosotros nos hablan cuando hay problemas, ¿sí? Cuando alguien necesita oración, cuando nos hablan. Por eso sabemos que han habido muchos milagros y muchas evidencias de que Dios está con nosotros. Y creo que eso nos llevó a madurar en la fe. Nos llevó a madurar en nuestra fe. Nuevas generaciones maduramos. Como los aguacates, a lo mejor a golpes, ¿verdad? Pero maduramos. Las situaciones que vivimos en cada familia nos hizo madurar en la fe. Y crecimos. Hemos crecido en fe. Quiero leerles este pasaje de Marcos 16, 14 y 18. Esta promesa de que recibiríamos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo en nuestra iglesia ya se cumplió. Marcos 16, 14 y 18 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, 11 discípulos, ya Judas ya se había muerto, estando ellos sentados a la mesa y les que reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, con todo el que les reprochó y que los exhortó, les dijo esto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué les dijo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A los buenos nomás, a los que se dejen, a los que quieran, a los malos no. Dijo a todos, vayan por todo el mundo y prediquen. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere pues será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nuevas generaciones,
hemos estado trabajando. ¿Por cuántos años? 34 años. En construir lo que somos hasta ahorita. Estamos listos, maduramos. Estamos listos, nuevas generaciones. Nuestro proceso de madurez como iglesia ya se dio. Estamos listos para ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Porque aquí me voy a corrientar. Entre ustedes, el más chimuelo masca piedras. La fe de ustedes, la confianza en Dios, su doctrina, su enseñanza, el respaldo que Dios tiene con ustedes, lo han vivido. No necesitan que nadie se los diga. Ustedes saben que Dios ha estado con ustedes. Y ustedes saben que Dios ha contestado cada oración. Dios ha salvado, Dios ha restaurado, Dios ha sanado, Dios ha hecho milagros. Ustedes lo han visto. Ya están listos. Están maduros para predicar el evangelio a toda criatura. Jesús le dijo a sus discípulos, dice, les reprochó su incredulidad. Mi pregunta es, ¿nos irá a reprochar Dios nuestra incredulidad a nuevas generaciones? Que ustedes le digan a Dios, no, Señor, no estoy listo. Y Dios, ¿cómo que no? Te estoy diciendo que ya estás listo. Querías crecer, querías que este versículo de recibiréis poder vendrá sobre vosotros y me seréis testigos cuando reciban. O sea, lo querías. Querías el poder del Espíritu Santo. Ahora que te estoy diciendo que ya estás listo, que ya lo tienes, que ya lo viste en acción, que ya sabes de lo que eres capaz, ¿nos reprochará Dios nuestra incredulidad? ¿Sí? Que no nos reproche Dios nuestra incredulidad ni nuestra dureza de corazón. Porque una cosa es que no creamos y otra cosa es que no queramos. Negarnos a ir a lo que Dios nos manda. La semana pasada, creo que fue la semana pasada, les conté la historia de Gedeón. Fue la semana pasada, ¿sí, verdad? Y les dije, porque eso es una historia de la Biblia que todas las iglesias no sabemos. Eran como 32,000. Y luego se fueron como 20,000 y quedaron como 12,000 y quedaron 10,000. Y Dios dijo, todavía son muchos. Con 300, de los 30,000, 32,000 aproximadamente, Dios ocupó ¿cuántos? 300 para ganar la guerra. 300. ¿Por qué les platiqué esa historia? ¿Hacia dónde vamos? Porque ocupamos muy poquita gente que quiera tomar la oportunidad de ir a pelear o en la dirección que Dios nos está mandando, a lo que Dios nos está mandando para ver la victoria. No ocupamos a todos. El que tenga miedo que no vaya, el que se sienta muy inseguro que no vaya, pero el que sabe seguir la dirección de Dios y que entiende, estas personas que pueden ver, los pocos que pueden ver la oportunidad para ver la gloria de Dios manifestándose, porque eso es lo que vieron estos 300. Estos 300 tuvieron la victoria y vieron la gloria de Dios manifestándose en sus vidas, con sus manos, con sus palabras, con sus acciones, porque se atrevieron a ir, a hacerlo. Y ellos vieron el respaldo de Dios en sus vidas. Hay una parte en la Biblia donde dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. No ocupamos mucha gente. Ocupamos una pequeña manada. Así nos dice la Biblia, no lo dije yo. Una pequeña porción de gente que le quiera creer a Dios y quiera ir en la dirección que Dios nos manda. ¿Sí? Dice Lucas 12, 29 al 31. Ustedes pues, no se preocupen por qué habéis de comer, ni por qué habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y luego dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos dice, no te preocupes, que si no sabes hablar, que si tienes poco tiempo, que si eres hombre, que si eres mujer,
Que si tengo problemas en mi casa todavía meto la pata mucho, pastora. No te preocupes, si eres pobre. Ay, es que ese carro no da testimonio. No te preocupes. Tu Padre Celestial sabe de lo que tienes necesidad y te va a suplir, porque somos sus embajadores y Él nunca nos va a hacer quedar mal. Lo que importa es que camines en la dirección a donde Dios te está llamando que vayas. Y en esta noche, Dios ya nos demostró que nos ha suplido todo. Todo. Aún en los momentos de crisis, Dios nos ha suplido todo. ¿Te ha hecho falta algo, Paula? ¿Nabor, te ha hecho falta algo? Adriana, ¿te ha hecho falta algo? En lo que tú conoces al Señor, ¿te ha hecho falta algo? ¿Te ha dejado pasar hambre? ¿Te ha dejado pasar vergüenzas? Juan, ¿le ha hecho falta algo? ¿A quién le ha hecho falta algo? Digo, porque podemos orar, porque nuestro Padre sabe. Pero los que estamos aquí, Dios nunca nos ha hecho quedar mal. Dios ha respondido y sigue respondiendo. Nosotros no tenemos nada que reclamarle a Dios del Dios que ha sido con nosotros. De cómo se ha comportado con nosotros y cómo jamás nos ha dejado pasar vergüenzas. Jamás. ¿Sí? Dios ya nos demostró que está con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Estamos listos para movernos en la dirección que la nube del Señor nos da. Y la nube dice, muévanse. Si lo que hemos dado por el reino, Dios nos lo ha regresado 10 veces más. Así como que diga, ay, Dios está en deuda conmigo porque yo he sido muy buen colaborador y he dado. Perdóneme, ni yo a Dios le digo, Señor, yo te sigo debiendo. Yo hago algo y tú me regresas mucho. O sea, nunca te voy a alcanzar. Todo el trabajo que hemos hecho, señores, hemos hecho lo mínimo de lo que se nos ha pedido. Colaboramos, servimos y todo. Pero el mandato de Dios es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y tenemos que hacerlo. Porque es parte de lo que Dios nos está llevando. ¿Quieren más de Dios? De lo que ya tienen hasta ahorita. Hagamos más. Sigamos la nube. No de hacer más, de trabajar más en lo que estoy haciendo. Sigamos la nube. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cómo quieres que use mi boca? ¿A dónde me dirijo? ¿A quién le hablo? ¿Que no decimos que somos la boca de Dios? ¿Que somos las manos de Dios? ¿Que somos los brazos de Dios? ¿Que somos los pies de Dios? Caminemos al inconverso, al necesitado, al hambriento, al que está metido en el narcotráfico y no se puede salir. Tenemos que hacer labor de evangelismo, ir por las almas. Estamos listos, nuevas generaciones, para subir al siguiente nivel. Lo que por tantos años hemos escuchado predicar, hemos aprendido, nos han enseñado o hemos enseñado, es el tiempo. De ir, imponer manos, de ir, orar por los enfermos, de orar por las gentes que están en necesidad, de evangelizar, de invitar personas. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien? Ay, pastora, una. Y yo, mire, esta es una carga. Yo he tratado de hacerlo con mis amigos médicos. ¿Sí? He tratado de hacerlo. Y me he preguntado a mi Patricia, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien? Que fuiste, que insististe, que invertiste en la vida de alguien. Y yo me lo cuestiono. No es que se lo esté diciendo a usted nada más. Estamos hablando, ¿cuál es la dirección de Dios? Esa. No es mucho lo que hemos hecho. Y digo, si quiero tener a un cantante, pues no es que los queramos castigar, pero en verdad vamos a hacer un movimiento tan grande, una inversión tan grande, nomás para nosotros. Para autocomplacencia, para tener un bonito día. Cuando realmente el punto es alcanzar almas. Y a lo mejor les voy a enfadar, pero para mí ya no hay opción. Para mí ya no hay opción. Yo los veo y digo, somos poquitos. Tenemos una iglesia para más, tenemos sillas para más. Cada silla es un alma que no ha llegado. Es un alma que no ha llegado. Es alguien que todavía está en problemas, es alguien que todavía tiene al diablo encima de la cabeza. Yo ya no tengo paz. Y cuando pienso en hacer algo para gozarme, yo ya no me puedo gozar.
sino están las almas que tienen que estar aquí. ¿Sí? Y yo veo que ustedes son fruta madura. Que la incredulidad, que la inseguridad y que la dureza de corazón no esté en nosotros. Por compasión y por temor de Dios, tenemos que hacerlo. El tiempo nuestro ya llegó. Y eso es lo que tenemos que hacer. La dirección de Dios es evangelizar. ¿Tenemos buena iglesia? Eso ni qué. ¿Tenemos reconocimiento? ¿Tenemos el respeto de la sociedad cristiana? Eso no se discute. Pero hay un trabajo que tenemos que hacer, que es el que Dios nos está dando esa dirección. Quiero que se ponga de pie.